¿Quién fue el habilidoso Guillermo Moreno que dice y mantiene en la mente de los dominicanos que la corrupción no es tema de debate? En las encuestas, el tratamiento que le dan a la corrupción es una cosa terrible. Y finalmente, para don Guillermo Moreno, ¿por qué hoy, 1 de julio, ante el desastre de los partidos tradicionales, ante la gestión satánica de estos partidos que nos han gobernado, por qué Guillermo no tiene hoy 50 puntos? Guillermo, un abrazo. Un abrazo para ustedes, darle las gracias a todos por permitirme compartir con ustedes y a través de ustedes con todo el pueblo dominicano. Me siento realmente muy agradecido y muy honrado. Debo señalar que ciertamente ha habido una especie de pacto de silencio entre las candidaturas tradicionales en el tema de corrupción. Y es que delante de ahorcado no se puede mencionar Lazo. Es que tienen cola. Es que ahí, si se levanta cualquier yagua, parece tremendo alacrán en cada uno de esos candidatos. Nosotros hemos mantenido el tema de la corrupción y el tema de la lucha contra la impunidad. Hemos planteado nuestro compromiso de hacer un gobierno honesto como primer paso, pero además investigar los actos de corrupción que se han cometido en estos 20 años y que no hayan prescrito. Y hemos dicho, nuestra decisión y determinación es investigar esos casos de corrupción sin importar si se trata de un expresidente, de un exministro o de si se trata de un exlegislador. Porque en la concepción que tenemos de la democracia y de lo que hay que hacer en este país, nadie puede estar ni por encima de la ley ni al margen de la ley, sino que debemos estar todos cubiertos por la ley y someternos a ella. Es decir, nosotros hemos planteado de manera clara el tema de la corrupción y hemos planteado aún más. No se trata solo de llevar los corruptos a la cárcel, no se trata solo de acabar con el borrón y cuenta nueva, sino de algo más importante, de recuperar lo robado. Porque es muy fácil que haya una denuncia de corrupción, que lo enjuicien unos cuantos meses, algunos tal vez se pasan unos cuantos meses en prisión preventiva y luego entonces van a disfrutar a sus anchas lo que le robaron al pueblo dominicano. Nosotros decimos no es suficiente la cárcel. Hay que recuperar lo robado, porque eso es un robo al patrimonio público. El caso Van Inter. Claro. Bueno, y tantos otros casos. El caso de Brecht, en el cual hay tanta gente implicada y que no fue investigada. Mira, ese caso de Odebrecht, y eso no me canso de repetirlo, es un caso sintomático de por dónde andamos en el país. La propia empresa confiesa, oye bien, que sobornó de 2001 a 2014 funcionarios públicos y que los sobornó por 92 millones de dólares. Lo primero que hace el Ministerio Público es que acepta como una verdad lo que dice el ladrón, el sobornador. Es decir, no investigó más allá. Aceptó que solo fueron 92 millones. Pero algo peor, ¿para qué se soborna? No se soborna para regalarle un dinero, porque entonces sería una donación. Se soborna para obtener un objetivo ilícito. ¿Cuál era? Sobrevaluar las obras, que le asignaran las obras en licitaciones compuestas y además de eso, que esas obras fueran sobrevaluadas. Pero el Ministerio Público, el procurador, no investigó la sobrevaluación. Y la sobrevaluación representa pero muchas veces más lo que dieron en soborno, porque tampoco la empresa va a sobornar
y va a dar más en soborno que lo que va a recibir en sobrevaluación. Lo lógico es que soborne con 10 y reciba entonces con 100. Ah, bueno, eso no se investigó. No se investigó tampoco, a pesar de que hubo una admisión por parte del hoy presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el ingeniero Temístocles Montaz, de que Odebrecht financió y ellos recibieron financiamiento en el 2008, 2010, 2012. Recibieron financiamiento ilícito. Tampoco eso se incluyó en la investigación. Nosotros lo hemos reiterado de manera clara en toda esta campaña electoral que no podemos excluir el tema de la corrupción, porque la corrupción es el principal obstáculo que hay en nuestro país para que puedan realizarse esa sociedad que quisiéramos de mayor igualdad y donde Alex, haya derechos. Perdóname que le toca a Alex, pero Guillermo, ahí mismo, regálame esta respuesta. ¿A qué se debe, compañeros, que ese discurso, que eso que está diciendo don Guillermo Moreno, que es vital para la salud de la patria, contésteme, ¿a qué se debe que el pueblo dominicano no se percata de la importancia de lo que estaba diciendo don Guillermo Moreno? Aquí no le importa a nadie eso. ¿Pero por Pareciera qué? que está resignado el pueblo, eso es lo que ¿Por parece. qué? Dígame por qué, que me estoy volviendo loco, dígame por qué. No, Michael. No, porque es que está fuerte. Tú eres demasiado No, valioso. Guillermo, para que te me tenemos vuelvas 60 loca. años robándonos este país, Guillermo. Así es. Pero- Robándonoslo. Pero tú has oído la expresión del pueblo que cuando la noche está más oscura es que va a está más amanecer. próximo el amanecer. Así también pasa en los procesos sociales. Uno libra una lucha, uno tiene una prédica y poco a poco uno va ganando conciencia, adherencias de personas que se van sumando precisamente y van asumiendo conciencia de la necesidad de producir estas transformaciones. Es una lucha contracorriente, porque lo más fácil es ir río abajo con la corriente del río. Y lo más difícil es ir en contra de la corriente. Y te voy a poner un ejemplo. En esta campaña, ustedes han visto cómo de manera apabullante ha habido propaganda, vallas, falsas portadas, de dinero que refleja la gran inequidad de este proceso. Alianza País, que sabe, como lo saben todos los dominicanos, de dónde proviene ese dinero que se utiliza para toda esa propaganda y todas esas vallas, etcétera. Alianza País no recurre a eso. Prefiere mejor hacer una campaña modesta, porque nosotros el día que nos comportemos como esos partidos, entonces somos iguales. Y de lo que se trata aquí es que en este escenario haya algo diferente, haya algo alternativo, haya algo que no siga como Vicente, nadie se llama Vicente, que no siga como Vicente donde va la gente, sino algo que sea completamente distinto y que se rija por unos principios, que pueda levantar la conciencia y la esperanza de la gente. Entonces eso es lo que justifica la existencia de Alianza País. Y fíjense, todos sabemos aquí que el que se alía con corruptos, lo que está buscando ese corrupto es que le brinden luego impunidad. Y Cobrar todo el el mundo favor. sabe que el que se alía y recibe dinero del narcotráfico, lo que está buscando es que luego le den protección. Entonces, eso es más que sabido, por eso esos temas se sacan del debate. Pero Alianza País mantiene su comportamiento firme y nosotros apelamos al ciudadano. El ciudadano tiene el suficiente discernimiento para decidir, para tomar una decisión. Si se deja engatusar por esa campaña, que todos sabemos su origen en la mayoría de los casos, o es capaz de responder a un discurso de conciencia y un discurso diferenciado. Así es, doctor. Aparte de perseguir la corrupción, como usted propone, ¿qué otros compromisos o propuestas usted tiene en caso de ser electo el próximo 5 de julio? Bien, nosotros tenemos una visión que es distinta a este modelo neoliberal que hay en el país. El modelo neoliberal ha privatizado derechos fundamentales como es, por ejemplo, el derecho a la salud.
en la República Dominicana pueden acceder al derecho a la salud quien puede pagar por ella. Si usted no puede pagar una atención médica de calidad, usted no tiene derecho a la salud. Así es. Porque el Estado no lo garantiza. Eso se llama privatizar la salud. Sí. Lo mismo pasa con la privatización de la seguridad social. Entonces, nosotros somos partidarios de un modelo en el cual las personas tengan ese derecho garantizado por el Estado a la salud, a la seguridad social, a una educación de calidad, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna y todo esto que el Estado sea el garante. El Estado, el papel del Estado no es ser una especie de simple regulador, no. El Estado tiene que ser protagónico en la promoción del desarrollo nacional, porque hay muchos de esos derechos que yo he mencionado que no se pueden dejar a la oferta y la demanda, sino que hay que garantizarlo como un derecho fundamental y así están en la Constitución Dominicana. Saludos, para buenas. nosotros eso es muy Don Guillermo, importante. deme un segunditito. Hola, ¿qué tal? Aló, buenas tardes. ¿Quién conversa? R. Peña del Bronx, New York. Adelante, distinguido. Don Quiero Guillermo hacerle- Moreno nos visita hoy. Quiero hacerle una pregunta a Moreno. Sí, por favor. Tuve la oportunidad de ver a Felucho en un programa anterior y Pelucho justificaba la corrupción de hoy con el 1842 cuando los españoles vinieron y conquistaron o descubrieron a la República Dominicana. Entonces yo le quiero preguntar, si los corruptos de hoy y los ladrones de hoy tienen base en los españoles para saquear al país, ¿qué respuesta él me tiene? Gracias. La corrupción es un mal estructural en la República Dominicana y lamentablemente después del ajusticiamiento del tirano, del sátrapa, los gobiernos que han sucedido, a excepción de los 7 meses del profesor Juan Bosch, los gobiernos que han sucedido han sido incapaces de enfrentar la corrupción. Todo lo contrario, se han involucrado y lo que hemos visto es que han sido fuente de enriquecimiento y salen con fortunas. Y lo que ha habido es, gobierno tras gobierno, es borrón y cuenta nueva. Por eso es que tenemos que producir una ruptura con ese modelo corrupto e injusto. Por eso es que tenemos que apostar por una alternativa totalmente diferente, por hombres y mujeres como los que integramos Alianza País, que tenemos un compromiso, como dice nuestro lema, por un gobierno honesto, que tenemos un compromiso para acabar con el borrón y cuenta nueva, que tenemos un compromiso con una justicia independiente, con un ministerio público independiente, con una Cámara de Cuentas que sea independiente, para que precisamente esas instituciones garanticen que haya esa transparencia y esa pulcritud en el manejo de los recursos públicos, para que además los corruptos vayan a la cárcel y para que además recuperemos lo robado. Tiene que haber entonces un cambio, una transformación, una nueva dirección en el Estado por hombres y mujeres que tenemos este compromiso y que a lo largo de toda nuestra vida pública y privada hemos sido coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Así es, vamos a recordar el número de WhatsApp 809-436-1500 para que manden sus preguntas, ya que tenemos al candidato presidencial de Alianza País, el señor Guillermo Moreno. Tengo por aquí una preguntita, don Guillermo. Usted dio unas declaraciones donde dice que el Partido de la Liberación Dominicana va a dejar un déficit que está por encima de los 300 mil millones de pesos. ¿Qué va a pasar entonces, ya de usted tomar el mandato presidencial? Este va a ser el déficit más grande que ha habido en estos periodos. ¿Cómo usted pudiera recuperar un poco ese bache del país? Bueno, nosotros estamos en medio de una crisis, de una pandemia que se ha traducido no solo en crisis sanitaria, sino también en crisis económica, porque hay una parálisis económica, y además en crisis social. Y si no se enfrenta a esto, podría derivar en una crisis política. Es decir, nosotros estamos en un panorama bastante complejo. Para nosotros es grave el déficit comercial que apunta a dejar el Partido de la Liberación Dominicana, que estamos hablando del más alto, de 300 mil millones de pesos.
ese déficit solo tiene como precedente el de 187.000 millones de pesos que dejó el gobierno de Leonel Fernández en el 2012. Claro. Es decir, que es una conducta reiterada de los gobiernos del PLD. ¿Por qué? Porque gastan más, porque hay más dispendio de recursos públicos de lo que son los ingresos. Esa es la raíz del déficit. Ahora bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer, y eso es clave, es hacer una reestructuración del presupuesto para terminar con todos esos gastos improductivos, con todos esos gastos dispensiosos que hay en el presupuesto. Como por ejemplo, ¿ustedes creen que es posible que haya funcionarios de este gobierno que ganen más de 1 millón de pesos mensuales? Cuando en la República Dominicana son cientos de miles los dominicanos que su salario es 10.000 pesos. Así es. Ustedes se imaginan lo que es. Imaginemos una persona que gana 1 millón de pesos mensuales y uno que gana 10.000 pesos mensuales. Ese que gana 1 millón se gana en un mes lo que el que gana 10.000 pesos se gana en 10 años. Así es. Don Guillermo, usted ha dado en varias ocasiones diferentes declaraciones y ha dicho que está seguro de que en estas elecciones habrá una segunda vuelta. Sí, hay un escenario está de seguro segunda, de que habrá una sí, segunda hay vuelta? una segunda vuelta porque y el responsable de eso es el PRM. Explíqueme. Porque efectivamente el PRM produjo la división, al producirse la división del PLD, el PRM produjo una alianza con un sector del PLD que salió de ese partido y le dio oxígeno a un sector que no tenía las posibilidades de desarrollar y desplegarse como oposición. Entonces esa alianza que ha hecho el PRM con ese sector del PLD que salió, que encabeza el expresidente Leonel Fernández, es lo que ha contribuido a que se cree un escenario de segunda vuelta. Y entonces para nosotros en Alianza País es una oportunidad que le decimos a la población que la aprovechemos, porque es la oportunidad de votar en esta primera vuelta por una propuesta como Alianza País, que todo el que vota por ella sabe por lo que está votando. Votar por esos partidos es jugar una quiniela pelada. Ahí no se sabe qué va a pasar. Ahí la mayoría de lo que se escucha son demagogia y falsas propuestas. Votar por Alianza País sí se sabe por lo que se va a votar y qué valores y qué principios Pero y usted qué no estaría- propuestas nosotros estamos entonces levantando. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién conversa? Giovanni Alexis Ramírez. Una pregunta puntual para el licenciado Guillermo Moreno. Me identifico mucho con Adelante. su propuesta. Es una pregunta puntual. Le deseo la mejor de la suerte, pero la pregunta es la siguiente. En caso de que su partido no resulte, él no resulte electo presidente de la República y sea otro partido que no sea el de gobierno, él asumiría, si se lo propone el partido que salga ganancioso, ser procurador general de la República, en dado caso que se lo proponga. Yo lo que soy es ahora candidato Gracias. a la presidencia de la República. Yo ahora no estoy aspirando a cargo en la administración pública. Es como que, por ejemplo, yo le estuviera ofreciendo el Ministerio de Finanzas a Luis Abinader porque es economista, ¿no? Pero a Luis Abinader lo que está aspirando es a la presidencia de la República. Nosotros aspiramos a la presidencia de la República, no a ninguna función ministerial en este momento. Bien, entonces, hablando de manera puntual de la crisis actual en el país, como sabemos, muchas personas han perdido sus empleos o se encuentran en una especie de limbo. ¿Cuál sería su propuesta ya para combatir este problema? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que crear es muchas fuentes de empleo. Y para crear las fuentes de empleo tenemos que reinventarnos un poco. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que eran los pilares de la economía dominicana, que era sobre todo el sector turismo, el caso de las remesas, inversión extranjera, esos que eran factores externos son los que han entrado en crisis.
Y eso entonces nos da una lección. Nosotros no podemos seguir siendo un país con una economía que esté anclada en factores externos, porque esos factores nosotros no los controlamos. Por eso, la propuesta de Alianza País es impulsar un modelo de desarrollo productivo. Eso implica de impulsar nuestra producción nacional, nuestra agropecuaria, pero no solo producir materia prima, es también agregarle valor. Por ejemplo, nosotros producimos el mejor cacao del mundo. Sí. Oh, ¿y por qué entonces nosotros importamos bombones suizos? Cuando debiéramos estar exportando bombones dominicanos. Si nosotros a ese cacao, que es el mejor del mundo, que es un cacao orgánico, que causa tanta sensación, ese cacao nuestro, que ellos vienen de Suiza porque no conocen la mata de cacao, ellos no la conocen, Sí. ni conocen la mazorca de cacao, ni los granos de cacao, ni nunca han mordido un grano de cacao crudo, Que así. es sumamente sabroso. Pues sabroso, y se chupa, El y crudo, es el muy- crudo, y es el muy crudo. suave, parece como si fuera, ayer me comí yo una mazorca. una gina. En Cuance. Porque es agridulce, Sí, sí, es bueno, bueno. entonces Una ellos gina. vienen en excursión a conocer ese árbol tan maravilloso que produce eso que para ellos es la fuente de su país, una de sus fuentes económicas, que es nosotros no aprovechamos. y que nosotros no aprovechamos. Entonces Saludos, eso buenas. es el modelo de desarrollo Buenas. productivo que nosotros queremos impulsar. Hola, ¿quién conversa? Muy buenas tardes, Juan José López de Bellavista. Yo quisiera decirle a Guillermo Moreno que admiro su carrera. Adelante, adelante. Las agallas que ha tenido. Yo amo a mi país, yo amo a mi tierra. Cada vez que cruzo un puente y ustedes también vemos tantas casas y casuchas a las orillas del río. ¿Cómo podemos decir que existe desarrollo económico si hay tantos hermanos dominicanos que viven, y eso me rompe en parte el corazón, en esas condiciones? ¿Qué vamos a hacer con eso? Gracias, hermano. Sí, nosotros vivimos en el mismo territorio, hay varias repúblicas dominicanas. Y ustedes, como en las películas de ficción, ustedes ven que existen planos donde no se cortan. Desde cuando nosotros cruzamos, por ejemplo, de la Duarte hacia allá, ahí comienza otra república dominicana. Y después cuando nos aproximamos al río, ahí comienza otra república dominicana. Entonces, en el mismo territorio hemos creado esa Desigualdad. esas dimensiones distintas de la vida. Asimetría. Esa asimetría. ¿Por qué? Porque el principal problema que tenemos es la pobreza y la desigualdad. Y el principal obstáculo para poder enfrentarlo es la corrupción. Es decir, solo cuando logremos extirpar la corrupción tendremos los recursos para poder enfrentar lo que les voy a decir ahora. Todos esos márgenes del río Osama y de muchos otros lugares del país, nosotros tenemos que intervenirlo para poder, todas esas zonas de riego en que está la persona, sacarlas de ahí y entonces poder ponerlo en lugares donde tengan el derecho, que es constitucional, a una vivienda digna. No construyendo multifamiliares, no, reparando sus casas, los que tienen pisos de tierra, haciéndole pisos de cemento, reparándole su techo, su pared, haciéndole formas como puedan mejorar su calidad de vida en esos mismos lugares, no en la orilla de los ríos, sino en cada uno de los barrios. Esa es una de las cuestiones que nosotros hemos planteado que hay que hacer. Una gran ahora política de inversión pública, pero que esa inversión pública sea dirigida a obras que tengan un impacto en el bienestar de la gente. Saludos, buenas tardes. Sí, bueno. Baja tu televisor, por favor. Hola. Que no lo apague. Saludos, buenas. Hola. Se cayó. Don Guillermo, una cualidad que le define a usted es la persistencia en su actuar político. Y quisiera, usted habló hace unos momentos de que usted vislumbra una segunda vuelta. ¿Ha pensado Alianza País a cuál de los partidos, planteando la siguiente situación de que el PLD y
el PLD y el PRM sean los que clasifiquen en una eventual segunda vuelta, ¿a cuál de los dos le endorsaría su apoyo? ¿Y qué piensa sobre estas denuncias de vínculos con el narcotráfico de estos dos partidos? No, pero vino fuerte, ¿eh? Pero muy fuerte, Guillermo. Mire, lo primero es que evidentemente nosotros somos un partido de oposición y bajo ninguna circunstancia podríamos concertar alianza con el oficialismo, que es un partido que, digamos, con el que estamos enfrentados políticamente, y además de eso, que es un partido que se ha caracterizado por gobiernos corruptos y gobiernos entreguistas. Ahora bien, en caso de una segunda vuelta, nosotros siempre hemos puesto como condición no solamente no unirnos con corruptos, sino también como condición que sea en base a un programa de acuerdos programáticos, que nosotros podamos tener diseñado un conjunto de propósitos concretos, por ejemplo, la independencia de la justicia, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, como por ejemplo acabar con el borrón y cuenta nueva, el impulso de un modelo de desarrollo productivo, la garantía de los derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social de los dominicanos, la protección del medio ambiente, de nuestros ríos, sacar las granceras de las orillas de los ríos que están destruyendo el lecho de nuestros ríos. Entonces, sobre la base de acuerdos programáticos, nosotros entonces podríamos sentarnos en la mesa de cara a una segunda vuelta y discutirlo, siempre y cuando podamos arribar. Lo que nunca haríamos es acuerdo para repartirnos el Estado. Nosotros lo que aspiramos es acuerdo para poder hacer las transformaciones que está demandando esta sociedad. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas. ¿Quién conversa? José García. ¿De dónde tú me hablas? Santo Domingo. Te escuchamos. Don Guillermo Moreno nos visita. Mi pregunta va sobre el asunto de las AFP, su opinión, Sí. sobre el Fondo de los Trabajadores. Sí, nosotros Gracias. hemos planteado que ese proyecto de ley que se llevó al Congreso, en ese proyecto de ley, él debe buscarse el 30% o un porcentaje que garantice la creación de un seguro frente al desempleo de todas las personas que han quedado sin empleo, y que ese fondo que se cree se extraiga de las futuras ganancias de la AFP y las ARS. ¿Por qué planteamos esto? Porque nosotros no podemos ahora disminuir el fondo de las pensiones de los trabajadores. Quitarle ahora un 30% es empobrecer a los trabajadores, y por eso somos partidarios de que efectivamente se cree un seguro de desempleo extrayendo el porcentaje necesario de los fondos de las pensiones, pero en vez de cargárselo a los trabajadores y al fondo de pensiones, se le cargue a las ganancias futuras de la AFP y la ARS, que debo decir algo, que es bueno que lo sepa la población dominicana. Ahí tenemos una ley del embudo. Las AFP, el sector financiero, es la parte ancha del embudo y los trabajadores la parte estrecha. En los 20 años en que ha funcionado la ley de seguridad social, el sector financiero a través de la AFP y la ARS han recibido cerca de 100.000 millones de pesos en utilidades, en gastos administrativos, etc. Y ustedes saben cuánto está supuesto a recibir un trabajador hoy si fuera pensionado, el 23% de su salario. Es decir, que si ese trabajador ganara en este momento 10.000 pesos, lo que estaría recibiendo sería menos de 2.500 pesos de pensión. Eso es lo que se llama la ley del embudo. Y por eso es que tenemos que modificar esa ley para que precisamente quitarle esas ganancias excesivas, obscenas que reciben las AFP y la ARS. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Michael. ¿Cómo estás? Me siento bien. ¿Quién conversa? Bien, Enrique Cabral desde La Vega. Adelante, vegano ilustre. Bien, yo quería preguntarle al doctor Guillermo Moreno cómo él desde el gobierno podría evitar que los intereses de grupos corporativos afecten la concesión de políticas públicas a favor de la población.
Bueno, muchas gracias. Gracias, don Guillermo. Sí, la primera condición. Espera un segundito, porque a usted le quedó es verdad, es verdad. El tema del narcotráfico, usted se le mandó a Guillermo. No. Fue que realmente se me escapó. Porque entonces ahí vino otra pregunta. Pero usted sabe que yo no rehuyo preguntas. Bueno, porque hablo con transparencia y digo lo que pienso de las cosas. Nosotros hemos tenido en los últimos años demasiados ejemplos que muestran que el narcotráfico ha penetrado el sistema político dominicano. Es más, yo puedo afirmar lo siguiente. El auge del narcotráfico en nuestro país se debe a que ha tenido protección de sectores oficiales, de ministros, de militares, de policías, de legisladores. Esa protección es lo que explica el auge del narcotráfico en nuestro país. El narcotráfico financia campañas, financia candidaturas y hay demasiadas evidencias. Nosotros partimos de Quirino, Figueroa Agosto, Arturo del Tiempo, César el Abusador. Nos da a nosotros un escenario muy claro de cómo a lo largo de todos estos años el narcotráfico no solo ha estado presente en las campañas, sino también que ha recibido protección. Nosotros, una de las cuestiones que hemos planteado es, y eso está ligado a la pregunta que hace el amigo de La Vega, hemos dicho que nosotros precisamente vamos al gobierno con las manos limpias y la conciencia limpia porque no nos financian ni corruptos, ni nos financian tampoco el narcotráfico, ni nos financian grupos corporativos que nos pongan como condición que hagamos su agenda particular desde el gobierno. Y eso es lo que nos da a nosotros la independencia. Primero, de hablar como hablamos, de poder decir estas cosas que no lo dicen los demás candidatos. Y mucho más cuando asumamos la dirección del Estado, de poder entonces dar lugar a un nuevo orden democrático para enderezar este país. Saludos, buenas. Saludos, buenas, doctor Guillermo Moreno y los demás. Sí. Doctor, una de las aspiraciones más grandes que tienen los pueblos es que haya una justicia independiente. Ahora, ¿qué mecanismo se podría utilizar para que la justicia sea independiente y que no dependa de la buena voluntad de un mandatario? Porque puede ser también que haya mala voluntad. O sea, ¿qué mecanismo legal se puede utilizar para que la Corte y la Procuraduría dependan, sean totalmente independientes? Bueno, gracias. En las actuales condiciones, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia lo nombra el Consejo Nacional de la Magistratura, que nosotros tenemos ahí una posición de que hay que modificar la Constitución, es decir, no sería inmediato, modificar la Constitución porque somos partidarios de que en el Consejo Nacional de la Magistratura se excluya al Procurador General de la República y al Presidente de la República. Porque el Presidente de la República es el gran condicionante de que efectivamente cuando se eligen los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, su peso político influye para que se pongan allí a personajes que son o activistas políticos o personas vinculadas y que van a estar a su servicio y que le van a agradecer además su nombramiento. Y resulta que el Poder Ejecutivo es el primer objeto de investigación de manera permanente en una democracia, porque es el que administra los fondos. Entonces no puede ser que quien tiene que ser investigado permanentemente sea el que nombre los jueces y los condicione. Por eso es fundamental esa modificación. Ahora, mientras esa modificación se produce, lo que yo le puedo asegurar es que en un gobierno de Alianza País, la decisión de combatir la corrupción va a tener categoría de voluntad de Estado y habrá un ministerio público que recibirá, porque lo nombra hasta ahora el Poder Ejecutivo, habrá la voluntad para de trazar políticas para que el Ministerio Público en su agenda de trabajo tenga como prioridad la investigación de la corrupción, llevar los corruptos a la cárcel y acabar con la impunidad. Saludos, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Sí, le habla Johnny Valdés de New Jersey. Adelante, distinguido. Don Guillermo le escucha. Sí,
A mí me gusta lo de Guillermo porque el trabajo que hizo cuando fue fiscal en el gobierno de Leonel Fernández me gustó. Ahora, mi inquietud es por qué él no sigue trabajando para tirar al aire toda esa corrupción que se está presentando en el país, toda esa cosa, no trabaja con más energía constantemente, que no se quede simplemente aceptando todo lo que está pasando en el país, sino que lo enfrente, denunciándolo a la justicia día tras día sin cansarse. Gracias, hermano. Mire, nosotros, después de salir de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, después de hacer muchos intentos como ciudadano, finalmente terminamos involucrados en el año 2011 en esta organización política que se llama Alianza País. Es decir, tenemos 9 años en estas lides. Y resulta que en todo este periodo nosotros no hemos desistido de hacer las denuncias y de hacer los requerimientos. Recuérdese que en el año 2012, después de terminar el gobierno del doctor Leonel Fernández, su tercer periodo, nosotros presentamos primero una querella formal por el déficit fiscal ante el Procurador General de la República, que era Domínguez Brito, que de manera irresponsable no le dio curso. Y luego nosotros presentamos también, sobre la base de pruebas que se editaron y se mostraron, una querella también contra el expresidente Leonel Fernández por el caso de Funglode. Y demostramos cómo esa institución se había construido sobre la base de recibir comisiones que se le exigían a los constructores de obra del Estado, que tenían que pagar comisiones como donaciones supuestas para poder recibir las partidas de las construcciones que estaban haciendo. Y nosotros, sobre la base de esas pruebas, de más de 60 cheques que estaban hechos por esos constructores, también fuimos al Ministerio Público y nos dimos, ¿y qué resultó? Que la procuradora fiscal de ese entonces, que era Jenny Berenice, encontró que en la República Dominicana no había ley para castigar esos actos de corrupción. Es decir, que nosotros hemos hecho todo el intento y hemos hecho la denuncia y hemos asumido responsabilidades muy concretas en el combate contra la corrupción. Y entonces llegamos al convencimiento que para poder enfrentar esto, tenemos entonces que organizarnos políticamente para asumir la dirección del Estado, gobernar y desde el Estado, desde el gobierno, entonces llevar a cabo de manera efectiva esa lucha contra la corrupción. Se nos fue el tiempo, pero hay 2 preguntas que te debo hacer así prontito. A quemarropa, a quemarropa. Así. Ese proceso que usted acaba de mencionar dio como resultado una enemistad con Leonel Fernández. No preciso bien. Pues no ando así como en las redes, no me gusta eso, no estoy en eso. Pero alguien comentó como que el señor Leonel Fernández dijo, si Guillermo va a los empresarios, yo no voy. Una cosa así, no preciso bien. ¿Quedó una enemistad entre Leonel Fernández y Guillermo Moreno? Normalmente mis actuaciones políticas yo no lo llevo al plano personal. Es decir, no es un problema de enemistad o de amistad. Yo asumo responsabilidades. Algunas veces quedó lesionada la relación. Evidentemente quedó lesionada. Porque al uno asumir responsabilidades de este tipo, entonces normalmente el otro no la asume como que yo esto lo que estoy es asumiendo una responsabilidad como hombre público, sino que lo asumen a lo personal. Nosotros lo hicimos en ese contexto. Efectivamente, la información que tengo es que la razón por la cual Ángel nos excluyó del debate fue porque él puso como condición no debatir conmigo, porque él sabe lo que pasa si debate conmigo. Oye, y finalmente, don Guillermo, esta pregunta no es mía, sino de producción. ¿Producción tiene aquí derecho a hacer preguntas? Sí, sí. Sí, porque el productor no coge un micrófono porque no le da tiempo. Pero si él pudiera tener un micrófono en la mano, lo hiciera. Bueno. Sí. Mira, don Guillermo, y es correcto la inquietud de Érico. El mundo de hoy es
urbano. La concepción del mundo más horizontal es que es urbano. Y uno ve a Guillermo tan lejos del urbano. Uno dice, por ejemplo, aquí viene la pregunta. ¿Cuán cerca del movimiento musical urbano está usted? Yo no, mire. O si lo conoce, o si lo conoce también. Por ejemplo, usted ha escuchado un par de temitas. Usted conoce a Chimbala, en serio. Chimbala. Bueno, como que tú no tenés eso, Guillermo. ¿O cómo se identifica usted con la juventud? Sí. Para conectar con la juventud, que es tan importante hoy en día para cualquier líder político, Guillermo empresarial está en y demás. Avilés. No, Michael, no. Yo realmente reconozco que mis gustos musicales no necesariamente están al último grito de lo urbano, pero no quiere decir que no lo valore y que incluso cuando los escucho reconozca cuando tienen valor musical. A mí lo que más me atrae primero es que tenga el ritmo adecuado, que tenga cadencia. Sobre todo me doy cuenta, yo no soy una persona experta en música, pero me doy cuenta si comienzo a bailarlo. Ahorita cuando estaban presentando... No me diga que usted baila eso. No, comencé... No, porque me muero ahí mismo, Comencé a hacerlo porque es cadencioso. Y segundo, lo que sí le pongo mucha atención también es al contenido de las letras. Porque creo que la música tiene que lograr transmitir unas ideas, o tiene que transmitir valores o sentimientos. Tiene que explorar todo lo que tenemos por dentro en nuestro espíritu, y entonces la música tiene que tener un contenido, algo que nos toque. Entonces para mí... ¿Usted no tiene tatuaje en su cuerpo? No, Michael, no descalifique los tatuajes, no déjalo. No me diga eso. Michael, yo sé que tenemos el tiempo encima. Vino en el momento idóneo, porque te acuerdas que teníamos un segmento, Érico, antes donde los políticos venían y a veces tenían que bailar. O sea, que vino perfecto en el día de hoy. Pero yo no uso tatuajes. Mira, realmente casi no uso ni prendas. Mira, un reloj es lo único que tengo. Era para fuñirte, Guillermo. Michael, yo sé que el tiempo lo tenemos encima, pero hay una pregunta que creo que es importante para el país. Se ha denunciado de que la Junta Central Electoral, muchos partidos no han querido firmar un acuerdo del resultado final de que existe este próximo domingo. ¿Usted confía, faltando pocos días del proceso electoral principal, en la Junta Central Electoral actualmente, cómo ha procedido? Bueno, la Junta ha sido muy permisiva con el oficialismo y hay demasiada evidencia. Y la verdad es que Moisés, ¿verdad? Moisés insiste, ¿verdad? Ha sido muy permisiva con el oficialismo. La última evidencia es las últimas declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral pidiéndole prudencia al presidente de la República en la campaña. Y fíjense que esto es una especie de cantinflada, y le voy a explicar por qué. Resulta que la ley le prohíbe a un funcionario público que está en funciones públicas y manejando recursos intervenir en la campaña. El presidente de la República tiene todo el derecho a apoyar a su candidato y a tener simpatía. Pero si él se decide a intervenir en la campaña, él tiene que pedir una licencia. Entonces, ¿qué hace el presidente de la Junta Central Electoral? Que en vez de decirle, usted no puede intervenir como presidente de la República, usted tiene que pedir una licencia, le pide prudencia. Es como si le dijéramos a una persona, roba con prudencia, golpea con prudencia. No, eso está prohibido. Lo que él debió fue tener el carácter para decirle al presidente de la República que si él quería intervenir en favor del candidato oficial, tiene que pedir una licencia. Y nosotros necesitamos una Junta Central Electoral que tenga ese carácter, que tenga esa determinación, que haga cumplir la ley electoral, que nos brinde equidad en este proceso. Y fíjate, tú dices, vamos a firmar un documento, pero ¿qué es lo que acaba de pasar en Santiago? Es decir, se acaban de robar 37 millones de pesos. Y yo me voy a hacer una pregunta.
¿cuántas cajas hay? ¿En cuántas cajas caben 37 millones de pesos? No sé, no. Deben ser, fue un gancho, Michael, Yo nunca he llegado a un millón. ¿En cuántas cajas caben 37 millones? ¿En 15? ¿En 20 cajas? Es decir, es algo enorme. Además, ¿cómo es posible que todavía 37 millones se estén manejando en físico y en cajas cuando hay un mecanismo de depósito y de transferencia? Sí. Entonces, yo me pregunto, si la Junta no puede garantizar todavía en la segunda ciudad del país, en Santiago de los Caballeros, la garantía de 37 millones de pesos, entonces, ¿hay realmente garantía de que va a garantizar las urnas? Entonces, eso es una respuesta que tiene que darla la Junta Central Electoral. Así mismo. Muchísimas gracias al doctor Excelente. Guillermo Moreno por cedernos este rato y conversar con nosotros y con el pueblo dominicano también, que se estuvo comunicando a través de la vía telefónica. De extremo a extremo, le está muy agradecido en nombre de toda la producción por asistir a esta entrevista. Muchísimas gracias. Y buena Yo me suerte. siento muy complacido. Un abrazo. Guillermo. Adiós. Excelente.